Paz y bien, hermanos y hermanas. Continuando nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, hoy día vamos a ver brevemente lo que son los Evangelios sinópticos. Pero para comenzar, vamos a ver primero en términos generales qué es el Evangelio. El Evangelio viene de una palabra griega que significa buena noticia, feliz noticia. A saber, nosotros tenemos 4 evangelios que, si abrimos la Biblia, están ordenados como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 relatos que nos hablan de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos evangelios son canónicos, es decir, están aprobados por la Iglesia. Sabemos que a lo largo de la historia, sobre todo el siglo I, siglo II, siglo III, se escribieron muchos más acontecimientos sobre la vida de Jesús. Pero la Iglesia aceptó estos 4 evangelios. Es bueno, antes de comenzar a adentrarnos a los evangelios sinópticos, saber que leer los evangelios y entenderlos debemos hacerlos desde una perspectiva diferente a nuestra cultura occidental. Es decir, nosotros tendemos a enmarcarnos como una biografía, una narración de principio a fin, con muchos detalles, ¿no? Esa es la cultura occidental. En cambio, la intención del autor sagrado no es esta. La intención del autor sagrado es, a través del Evangelio, ¿no?, revelarnos a Jesucristo. Es un escritor que lo ha hecho con inspiración divina. Entonces, ¿qué hace? Pone por escrito el testimonio de fe. ¿Para qué? Para fortalecer a las comunidades cristianas de aquel entonces y también a nosotros. Ayudarnos a madurar en la fe, para que aceptemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Maestro. Entonces, después de haber explicado esto así muy simple, ¿no?, muy breve, vamos a ir a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es sinóptico? Porque ese es el temita de hoy. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Es bueno decir y recordar que a finales del año 1700, por ahí, un biblista alemán se dio cuenta que poniendo los 3 evangelios, a saber, Marcos, Mateo y Lucas, en columnas, de una sola mirada son realmente muy similares y muy parecidos. De hecho, sinóptico, que también es una palabra con raíz griega, quiere decir ver juntos, de una mirada. Entonces, de una mirada, los 3 evangelios son realmente muy parecidos. La pregunta que surgiría entonces: ¿por qué estos 3 evangelios se parecen tanto? ¿Qué pasó en la historia? Aquí hay que explicar algo que se llama la teoría de las 2 fuentes. Hay muchas teorías a lo largo de la historia, pero la más aceptada ha sido esta teoría de las 2 fuentes, que explica, ¿no?, el Evangelio de Marcos como el Evangelio más antiguo. De hecho, es el más cortito, tiene 16 capítulos y es el más antiguo. Por lo que San Lucas y San Mateo habrían, ¿no?, recogido la información del Evangelio de San Marcos para así componer los escritos sagrados. Y se ve también que hay alrededor de 230 versículos que no contiene San Marcos. Y esto es muy interesante, porque ¿de dónde los recogieron? Y aquí vendría entonces la segunda fuente, que es la llamada fuente Q. Terminada entonces nuestra breve introducción, vamos a ver nuestros evangelios sinópticos uno por uno. Pero primero voy a explicar que vamos a ver primero la fecha de redacción, que es muy importante porque a lo largo de la historia ha generado mucha controversia, porque es aproximada y se entiende por la antigüedad de las obras. Después vamos a ver el auditorio, a quiénes está dirigida la obra. Luego el objetivo, siempre hay un objetivo que está muy ligado al auditorio y que quiere poner énfasis el autor sagrado. Y luego la presentación, cómo nos presenta la figura de Jesús. Entonces, el Evangelio de San Marcos, nuestro primer evangelio, se dice que fue más o menos redactado entre los años 65 y 70. La tradición de la Iglesia nos dice que fue escrito por San Marcos, discípulo de San Pedro, por lo que el Evangelio de San Marcos contendría la predicación de San Pedro, que fue escrito para paganos cristianos, es decir, las personas que no eran judías y que se habían convertido al cristianismo. Y aquí, si nosotros hojeamos nuestras Sagradas Escrituras, y yo les invito a hacerlo en su casa y a poner atención,
nos damos cuenta que hay ciertos pasajes que lo dejan de manifiesto. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y el autor sagrado explica, ¿no? Porque los judíos no comen sin lavarse las manos hasta el codo. Si el auditorio fuera judío, no tendría que explicar este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Hay más ejemplos. Luego, el objetivo de este Evangelio de San Marcos es demostrar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y si vamos a Marcos 1:1, dice, comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Y ya casi al terminar, termina con esta confesión de fe del centurión romano que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otro aspecto muy importante que nos relata este evangelista es el llamado secreto mesiánico. Es decir, cuando Jesús manifiesta su poder a través de milagros, sanaciones, y al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, dice, pero no lo cuenten a nadie, y esto lo va a repetir muchas veces. Esto nos deja entrever esta personalidad de Jesús, ¿no? Que pudiendo elegir el camino de la fama, de la gloria, Él elige este otro camino, el del sufrimiento. Pero es un tema muy profundo, ¿no? Aquí va a ser más breve. Y que es aceptar la cruz, aceptar también la voluntad del Padre y que su reino no es de este mundo. Y para finalizar entonces, ¿cómo nos presenta este evangelista a Jesús? Lo va a presentar como un exorcista, un taumaturgo que hace muchos milagros. El Evangelio de San Marcos es muy concreto, muy popular, muy catequético y en vez de narrar muchas palabras, nos va a narrar los hechos. Vamos un pasito más adelante, ahora con nuestro evangelista San Mateo. El Evangelio de San Mateo fue escrito aproximadamente en los años 80 después de Cristo, 80, 90. San Mateo, un recaudador de impuestos, en ese tiempo un oficio, una profesión de las más denigrantes. ¿Por qué? Porque lo que hacía el recaudador de impuestos era enrostrar al pueblo judío el rostro del opresor, ¿no? Del Imperio Romano. Y no solo esto, sino que al mismo tiempo se enriquecían del pueblo. Por eso que publicano quiere decir el que daña al pueblo. Sin embargo, Jesús se sirvió de este publicano para dejarnos su maravilloso evangelio. San Mateo escribe a un auditorio de una comunidad judeo-cristiana, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso que el Evangelio de San Mateo va a contener tantas tradiciones del pueblo judío, también va a hacer alusión a muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento, va a recordar a Moisés, va a comparar a Jesús con Moisés, pero Jesús ya como el realizador pleno de la nueva alianza. El objetivo de este Evangelio es demostrar que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo, ¿no? Israel que esperaba a su Mesías, Mateo le dice, este es su Mesías. No lo presenta como un gran maestro. San Mateo va dejándonos muchas enseñanzas a lo largo del Evangelio. Aquí encontramos el texto, ¿no?, del Padre Nuestro. Jesús, enséñanos a orar. Vamos concluyendo entonces nuestra cápsula con el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas fue escrito aproximadamente entre los años 80 y 85. San Lucas, según la tradición de la Iglesia, fue discípulo de San Pablo, por lo que, así como el Evangelio de San Marcos, dijimos, contiene la predicación de San Pedro, entonces el Evangelio de San Lucas regala a la Iglesia la predicación de San Pablo. San Lucas sabemos que era un médico, según el concepto antiguo médico, no solo del cuerpo, ¿no?, sino también del alma. San Lucas escribe un auditorio de gentiles paganos, es decir, de las personas que no eran judías. En el tiempo de la Biblia se entendían dos conceptos de personas, el que era judío y el que no lo era, y que sería el pagano. San Lucas nos va a traer algo muy hermoso que son las parábolas. Nos va a presentar muchas parábolas y esto dice mucho con el auditorio, ya que eran paganos a los que se dirigía. Por lo que las parábolas son muy prácticas para ellos. Ellos van a entender mucho mejor el anuncio del reino a través de las parábolas. Otra cosa interesante de San Lucas es cómo él realza la figura de la mujer. Ya desde el inicio nos cuenta el relato de la Anunciación, el Magnificat y así.
A lo largo de este texto, las mujeres van cobrando una importancia muy grande en el ministerio de Jesús, al igual que los niños. No olvidemos que en este tiempo eran las personas más excluidas de la sociedad. El objetivo es demostrar que Jesús es un Dios lleno de misericordia. En este Evangelio podemos decir que todos salen perdonados. ¿Y cómo nos presenta a Jesús este Evangelio? Lo va a presentar como un profeta. Jesús es un profeta. Entonces este Evangelio va haciendo alusión a las antiguas profecías y las va poniendo de manifiesto, para que este mensaje de salvación llegue a todos. Bien, hermanos y hermanas, entonces esta sería la reflexión del día de hoy. Pidámosle a Jesús que nos regale un corazón humilde para poder acercarnos a esta palabra y poder hacer la vida con valentía cada día y ahora más que nunca. Que el Señor esté siempre con ustedes y que ustedes estén siempre con Él. Paz y bien.